Listo. Muy buenas noches a todos. Es un gusto enorme tenerlos en este espacio. Hoy vamos a tener una conversación que estoy seguro les va a resultar de mucho interés, especialmente si están en el camino o tanto en el espacio de estudios del desarrollo web y por supuesto todo lo que tiene que ver con la tecnología. Es importante que de alguna forma en estas primeras de cambio nosotros tengamos como especie de una, una inquietud que les quiero hacer con respecto a qué les preocupa sobre el futuro de la inteligencia artificial, sobre todo en el caso de ustedes que son desarrolladores. Bien, usen el canal de chat para poder de alguna forma mantener una sinergia comunicacional. Por allí pueden hacernos todas sus preguntas, todas sus inquietudes, todos sus planteamientos. Y fíjese que les acabo de señalar queremos. Precisamente le digo queremos porque lo que viene a ser la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy es una persona colega muy talentoso, con una capacidad importante, digamos de forma actualizada, con todos sus conocimientos inherentes en el área de tecnología y por supuesto el campo digital. En este caso, les propongo de llevar a cabo un aplauso virtual a nuestro compañero Eduardo Virgilio, que es la persona que nos va a estar acompañando en el día de hoy. Muchas gracias, Dani, y a todos. Nos verifican si se está escuchando bien, si el audio es correcto, si la imagen es correcta. Eh, gracias ahí por los saludos y demás. Y gracias a Dani también por el espacio. Eh, a mí este tema, sobre todo de la inteligencia artificial, eh, es un volantazo que durante los últimos meses y durante los últimos años se ha visto que fue un poco más subiendo, ¿no? La historia. Entonces, y muchas veces asombra el volumen o cómo estuvo creciendo, ¿no? Todo esto. Entonces, eh, están, ¿no? Los típicos miedos o mitos de la inteligencia artificial que nos quitan el trabajo, que nos van a sacar, ¿no? El ser humano va a ser dominado por la máquina, ¿no? Y es entender que muchas veces hay mucha desinformación sobre el respecto y al respecto de este tema. Por lo que está bueno que tengamos este lugar o este espacio hoy para poder comunicar, tanto de tu parte como de la mía, como docentes, como programadores y demás. ¿Cuál es esta perspectiva, ¿no? De que por ahí muchos desarrolladores actualmente están utilizando mucho la IA en sus proyectos educativos o en sus proyectos profesionales? Y, y qué es lo que no tenemos que perder de horizonte o de vista al momento de estar desarrollando, ¿no? Al momento de ocuparnos de esto de desarrollar. Porque, bueno, me gustaría saber acá un poco de la audiencia, ¿no? Que nos está viendo hoy, parte de Colombia, parte de Argentina, parte de Perú. ¿Qué, ¿Cuál es su inquietud o cuáles son sus mayores miedos o inquietudes sobre la inteligencia artificial? Nos pueden compartir esa información y esa
esa parte. Sería, sería ideal. Y, y bueno, vayan escribiéndolo en el chat, ¿sí? Recuerden que también pueden ir dejándonos en el comentario de este video. Pueden dejarnos en el futuro sus preguntas, sus respuestas. No se olviden de compartir quizás este directo que va a comenzar y que tiene aproximadamente 1 hora, 2 horas. Compartan este enlace para que más gente se quieran sumar o se puedan sumar. Eh, y, y bueno, le damos para adelante con el contenido que tenemos pensado. Y a medida que salgan preguntas y cuestiones, le damos para adelante. Perfecto, perfecto, Eduardo. De verdad que muchas gracias ahí por tus palabras. De igual manera, quiero sí, pues, indicar que no solamente nos están escuchando de Colombia, de Argentina, de Perú, sino también de Venezuela. Así que bueno, genial, de verdad nuestro agradecimiento a todos y así como Eduardo se presentó, pues también me presento yo, un verdadero honor para mí estar el día de hoy junto a ustedes. Mi nombre es Ángel Daniel Fuentes, soy el CEO de Cedavilu Web Academy y he tenido la oportunidad de trabajar desde el año 1991 dedicado a la docencia y realmente que nos encontramos hoy día pues en todo este caminar con el tema de la inteligencia artificial. Así que también mis saludos a la comunidad de Eduardo que también nos acompaña en esta oportunidad y sabemos también que algunos otros que no pueden en este instante estar en el directo con nosotros, sabemos que de forma asíncrona van a estar de allí junto a nosotros. Bien, así que nada, bienvenidos a todos. Nuestro objetivo es compartirle nuestra visión más personal sobre el estado actual de la inteligencia artificial, ¿ok? Hacia dónde creemos que de alguna forma la misma se está, digamos, evolucionando, ¿de acuerdo? Y sobre todo, qué implica todo esto para quienes nos dedicamos al desarrollo web, al diseño de aplicaciones o simplemente a la programación en general. En este caso, en esta oportunidad, quiero de una vez aprovechar generar un pequeño planteamiento tipo pregunta que yo me la hago y seguramente muchos de ustedes también, y tiene que ver un poco con qué es la inteligencia artificial y dónde estamos hoy. En ese sentido, la parte interesante es que de alguna forma para nosotros los programadores, en términos muy concretos, ¿ok? La inteligencia artificial se refiere a sistemas o a programas que de alguna forma, digamos, están diseñados eh, con la intención de simular la cognición humana. En ese sentido, la idea es que entendamos todos, y yo sé que todos lo vienen manejando, ¿verdad? Que bueno, la inteligencia artificial aprende de los datos, identifica patrones, toma decisiones con respecto a esos patrones y, por supuesto, realiza tareas que serían en este caso de forma autónoma. Bien, hoy evidenciamos que la inteligencia artificial generativa, digamos como que es capaz, ¿verdad? O sea, es muy notable la capacidad que tiene, por ejemplo, de producir código, de generar, digamos, contenidos textuales y, por supuesto, la generación de elementos visuales. O sea, eso es un poco, digamos, lo que sabemos nosotros que la inteligencia artificial hoy día ejecuta. En ese sentido, sí es importante que yo a continuación les voy a compartir mi pantalla para que ustedes de alguna forma sepan, ¿verdad? Y tengan muy en cuenta, bien, lo que tiene que ver con digamos, recursos de trabajo que nosotros podemos perfectamente con lenguaje natural a través de un prompt comunicarnos con la inteligencia artificial y ella nos va a generar lo que nosotros en algún momento le estamos pidiendo. Es importante que nosotros también reconozcamos que hoy día existen palabras como por ejemplo low code o por ejemplo no code o también algo que reciente también se ha incorporado dentro de las
tendencias de inteligencia artificial que se habla sobre el bytecode, ¿no? Todo esto se refiere entonces a que nosotros con lenguaje natural le podemos comunicar algo a la inteligencia artificial, pero entiéndase que es como estas personas que no tienen ni la remota idea de lo que es programar, ¿ok? O hacer sistemas o dedicarse a este mundo, y de alguna forma tienen ciertas ideas en su mente. Lo que hacen es que se comunican con la inteligencia artificial pidiéndole que les cree o les genere lo que ellos tienen en su mente y por supuesto la inteligencia artificial se los va a crear, tal como pueden estar observando aquí en pantalla. Por ejemplo, a mí se me ocurrió la idea de crear un juego para niños y solamente me comuniqué con algunos de los modelos de inteligencia artificial para entonces pedirle que me generase un juego para niños, ¿no? Y bueno, simplemente le di como una idea a través del prompt, donde yo le dije, bueno, necesito que me crees un juego, en donde este juego, pues los niños necesitan al menos comprobar y que puedan aprender jugando a través de la selección de una categoría, por ejemplo, de mamíferos y ovíparos, y simplemente para que el niño vaya jugando. También necesito que me generes, por ejemplo, el puntaje a medida que el niño va jugando, ¿no? Entonces, como pueden ver en pantalla, él me generó este juego. ¿De acuerdo? En donde, por ejemplo, si yo selecciono mamífero, entonces él cambia a lo que sería la pantalla y me dice, ¿dónde está la vaca? ¿Ves? Fíjense que también tiene como unas animaciones, ¿vieron? Cuando yo paso inclusive el mouse sobre los distintos animalitos, pues hay allí unos efectos, digamos, de animación. Todo eso lo logra la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, le digo y que la vaca es acá el caballo, entonces fíjense que él me dice, hay un error, ¿ves? Entonces él dice reintentarlo. Él me dice, recuerda que la vaca tiene estas características y demás, y me dice para reintentarlo. Y cuando yo seleccione de forma correcta la vaca, entonces él me dice, excelente, muy bien. Y fíjense que arriba me dispone el puntaje. ¿Ok? Lo cual está excelente. Fíjense que acá me permite también continuar o simplemente regresar al menú principal. Bien, entonces el niño puede seleccionar, por ejemplo, entre los ovíparos, ¿verdad? Y dice, ¿dónde está la gallina? Entonces, si yo selecciono aquí la gallina, pues él me dice, excelente, ¿ok? Y me da toda la información inherente a la gallina. ¿Ves? Yo puedo continuar o irme al menú principal. Entonces, claro, este tipo de juego lo consigues a través de estas técnicas de bytecode o low code o no code, pero simple y llanamente cuando yo desearía, por ejemplo, que esto pase a un nivel 2 o yo quisiera que la persona o el niño que va a jugar que se registre, que al menos coloque su nombre para yo dirigirme a él con su nombre, por ejemplo, el hecho de yo acumular los puntos para a este niño y demás, por supuesto, eso no me lo está haciendo la inteligencia artificial, ¿ves? Entonces allí es donde, aunque la inteligencia artificial me entrega todo este código, lo cual está genial, pues por supuesto tengo yo como programador que ejecutar ajustes en él y por supuesto perfeccionarlo. ¿De acuerdo? Y por supuesto, en base a que una persona me diga, ah, mira, pero yo ahora también quiero que el niño pueda reconocer entre letras, números, digamos, cosas, ¿bien? Y colores y demás, y por supuesto nada de eso me lo programa la inteligencia artificial, ¿ves? Entonces yo tendría que empezar a interactuar con la inteligencia artificial y tú te vas a dar cuenta que ella va a empezar a entregarte una cantidad de recursos, pero tú tienes que ver cómo hacer para poder integrarlo. Además, fíjate, es importante, fíjate, acá yo, por ejemplo, te quiero mostrar una aplicación muy sencilla, ahí la puedes estar viendo en pantalla, y esta aplicación está creada con HTML, CSS, JavaScript, está con el motor de base de datos MySQL y además también tiene pues toda una lógica de trabajo acá con PHP. Esto es un producto muy sencillo creado con la inteligencia artificial, en donde simplemente se ejecutó un prompt, se le preguntó a la inteligencia artificial y ella, pues por supuesto, nos entrega todo este recurso informativo. Pero obviamente, sí, necesariamente tengo que yo como programador poder intervenir en algunas cosas que de pronto no están correctas. Yo, por ejemplo, acá si yo le digo nuevo producto, pues entonces fíjate que me abre un formulario para yo, por ejemplo, colocar, no sé, voy a colocar aquí no sé, vamos a poner acá collares, no sé, para perros, por ejemplo, ¿ves? Y acá le voy a colocar una descripción y le voy a decir collares para sacar al
coloco, por ejemplo, mi correo y coloco la clave, inmediatamente le digo acá, por ejemplo, que me recuerde, esto va a ingresar inmediatamente al sistema, como puede ver. ¿Ves? Yo tengo acá un ingreso del sistema. Fíjense que yo tengo acá un carrito de compra que me indica que yo no tengo ningún producto comprado. Fíjense que acaba de cambiar la barra de navegación. Además, fíjese que si yo entro quizás, por ejemplo, acá en este recurso visual, entonces observe que yo tengo acá esta arepa, como la puede ver aquí. Y si yo le digo que la quiero agregar al carrito, entonces observe que al yo agregarlo al carrito, ¿sí? Que es la cantidad señalada, esto debería entonces aparecer acá arriba, ¿vio? Acaba de Un cambiar momento, esta quisiera información saber acá, si lo porque están ahora yo escuchando a tengo ese Dani. Dani, producto creo agregado que acá no te al están carrito. Si escuchando. yo entro allí al carrito, pues entonces, por supuesto, que voy a poder visualizar la información cargada o suministrada al carrito, que la misma yo la puedo actualizar o la puedo eliminar. Si yo, por ejemplo, les muestro el código que esto acompaña, se van a dar cuenta y que esto que está aquí es una locura de código, ¿sí? Es toda una locura de código porque hay toda una cantidad, digamos, de lógica de programación, hay una cantidad de recursos creados, hay, digamos, como especie de un patrón de arquitectura de software que está aquí detrás de esto para que pueda funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, por supuesto que esto, tal como lo puedes evidenciar, esto no te lo va a crear la inteligencia artificial. Sin embargo, es interesante que tengamos muy presente que existen organizaciones a nivel internacional que sería interesante que siempre nosotros le prestemos mucha atención y recuerden que toda la información se las voy a dejar allí se las voy a dejar en la, en la descripción del directo para que ustedes puedan ingresar a todos esos enlaces, ¿de acuerdo? Así que toda la información se las voy a dejar allí para que ustedes puedan ingresar sin ningún problema. Por ejemplo, en este caso, aquí puntualmente, Dani, ¿sí? no, no, no. No, porque hubo un momento que perdí yo la conexión, quizás, o no. Ajá, Pero la parte donde estabas en la tercera tienda o en la tercera página, sí, yo no la he podido evidenciar. Quisiera saber si el resto de la audiencia sí lo ok. escuchó o no. Si lo ha podido ver. Ok, ahí vamos a ver, creo que no. Se, ok, creo que sí, ahí vamos a guardar de igual forma que nos indican allí vamos a ver acá, a ver si nos indican allí en el recurso informativo, a ver qué nos indican, a ver. Ahí dice Víctor, dice se quedó pegado, dice por allí. Claro. Sí, ya le escucho, gracias. Sí la pude ver. Ok, ok, ok. Ahí, Ok. No, ok, sí se pudo, sí se pudo. ok. Ok, perfecto, pues. Pues, Bueno, genial, entonces sigo, de pues. repente la conexión a internet se me disparó y fue como. Ah, perdí. Ok. Bueno, Entonces puedo proseguir sí, entonces de ahí en adelante. ahora sí. Ahí voy ahí voy a proseguir yo entonces, ahí me avisan. Perfecto. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, lo que les estaba comentando yo es que normalmente cuando nosotros estamos, digamos, trabajando con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, qué bueno que podamos apalancarnos de visualizar ciertas documentaciones oficiales en empresas que de alguna forma tienen años dedicados a todo lo que es el desarrollo de software y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia artificial. Por ejemplo, acá tenemos una organización como por ejemplo JetBrains, que es una empresa dedicada a la confección de todo lo que tiene que ver con la creación de IDEs. ¿Ok? Que de alguna forma han creado IDEs para Python, para Java, para Kotlin, ¿ok? Para C++ y para una diversidad de lenguajes. Y bueno, ellos han generado, inclusive en el año 2024, desarrollaron toda un informe completo. No se preocupen, todos los enlaces se los vamos a dejar acá en el directo para que ustedes lo puedan chequear. Y fíjense que ellos hicieron todo un análisis acerca de, digamos, un informe en base a 23.262 respuestas de desarrolladores. Y acá es donde ustedes van a poder mirar
generar toda una cantidad de información que posiblemente ustedes hoy día puedan tener como inquietudes, que tiene que ver con, por ejemplo, cuáles serían los lenguajes más comúnmente utilizados o la tendencia del uso de los mismos, ¿no? Acá ustedes van a ver el uso de los lenguajes de programación, digamos, que tienen como mayor incidencia, y acá tienen mucha información que ustedes pueden mantenerse al día con relación a ellos porque siempre están como que generando actualizaciones sobre este informe. Aparte de ello, hay una organización llamada ITPRO en donde ellos se encargan también de generar mucha información publicitaria con respecto y noticias, informes y demás con respecto a lo que serían las tendencias de las tecnologías de información, sobre todo en el uso de la inteligencia artificial, ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con el área de tecnología. Fíjense que acá en uno de los informes que ellos generaron dicen que el 84% de los desarrolladores de software, digamos, hoy día están utilizando inteligencia artificial. ¿Ok? Y que de alguna forma pues están utilizando con una frecuencia importante, ¿vale? Entonces, bueno, ahí esto es interesante que ustedes después con calma, en función de los enlaces que le vamos a suministrar, puedan chequear, ¿no? Todo este recurso informativo. Además, fíjense que hay una organización que tiene que ver con ORCIS también, que de alguna forma pues habla acerca de la inteligencia artificial y digamos el impacto que tiene ella en la evolución o en la revolución para los desarrolladores. Aquí van a encontrar también mucha información de interés que les puede, digamos, servir de apoyo o de guía para ustedes mantenerse al día con lo que está sucediendo en el mercado. ¿Sí? Aquí van a ver, bueno, toda una cantidad de información y estudios donde ellos van a estar generando, digamos, de manera continua y actualizada para nosotros conocer qué es lo que está sucediendo en el mercado. Eso sería algo interesante para que ustedes lo tengan, por supuesto, ahí siempre como pendiente, ¿vale? En este caso, allí yo voy a cederle la palabra a Edu para que entonces él pueda, digamos, profundizar acerca de toda esta información, tal como yo se los he mencionado, pero seguramente Edu también tiene toda una cantidad de recursos informativos que nos va a transmitir. Así que bueno, adelante, Edu. Bueno, gracias Dani, de nuevo por toda esta información. Eh, una cosa que es muy importante en una visión que hay que compartir es que todos esos proyectos que mostró Dani, en los que él junto con la IA trabajó, ¿sí? Es entender primero este miedo, ¿no? El hecho de que la IA nos hiciera o nos haga totalmente a un lado de ese proceso de desarrollo de algo, ¿sí? Siempre tenemos que estar afilando lo que vamos o lo que obtenemos de la inteligencia artificial, ¿sí? Y para eso es importante que como programadores o como desarrolladores podamos tener conceptos que nos ayuden a especificarle, ¿sí? Mucho más a la inteligencia artificial lo que queremos conseguir que la misma haga, ¿sí? Si bien hay una automatización del proceso, ¿sí? de esto, es sumamente importante que, claro, Dani pudo conseguir esos ejemplos, ¿sí? Y yo ahora les voy a compartir unos de los que yo hice, de los cuales, ¿sí? Parten de la inteligencia artificial, ¿sí? Pero hubo que hacer, ¿sí? O tuve que hacer ajustes o retoques manuales, ¿sí? Para crear o hacer posible esto, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir, no sé si están viendo, me confirman ahí en el chat, si es que ya pueden ver. Y bueno, Ahí lo, se ve. perfecto. Lo primero que quería comentar, o lo primero que quiero comentar, es un pequeño artículo, ¿sí? Que me encontré eh, sobre una de las empresas que de hecho hicieron un análisis acerca de eh,
la implicancia, ¿no?, de la IA generativa en el campo laboral o en el campo ocupacional. ¿Sí? Este es un artículo que, como bien lo dijo Dani, luego también los vamos a mantener en la descripción, ¿sí? Y que está de mano del equipo de Microsoft, ¿sí? Hay gente como Kirian, Sonia y Will, ¿sí? Que son personas que, si no las siguen en Twitter, síganlas, ¿sí? X. Pero son personas que publican mucho acerca de toda esta importancia de la IA, ¿sí? Y que están un poco detrás de esa IA, detrás de Microsoft, que es Copilot, ¿sí? Este es un estudio que salió hace poco, ¿sí? Verán que acá el costado hasta la fecha, 22 de julio de 2025, el cual, bueno, muestra un poco acerca de cuál es el propósito de la IA, sobre todo en esto que conocemos como los LLM, ¿sí? Los Large Language Model, ¿sí? Como lo son Microsoft Copilot, como lo son ChatGPT, como lo son Gemini, como lo son la mayoría de los que interactuamos, que ahora después voy a dar un poco de contexto acerca de esto. Pero bueno, este fue un estudio, un análisis que se hizo, ¿sí? Bastante exhaustivo. Y en algún momento, ¿sí?, de todo este análisis, ¿sí?, donde está en la parte de resultados, ¿sí?, lo que se enumera acá es sobre todo para qué se usó la inteligencia artificial, ¿sí?, o para qué la usan la mayoría de las personas, ¿sí? Y estamos viendo que una gran parte de la información la usan para obtener información, ¿sí? La usan como una IA que te puede dar datos, ¿no? O te pudiera dar datos verdaderos, fácticos, ¿sí? O sea que ya después veremos si eso es realista o no, ¿sí? Comunicación con gente, ¿sí?, fuera de la empresa o dentro de una empresa, ¿sí? Eh, asistencia, ¿sí? Documentación o documentar y grabar información, ¿sí? Estamos viendo que generalmente los tópicos, ¿sí?, se usan mucho para lo que es eh, esto de crear. Fíjense que esta cuestión de resolver problemas o tomar decisiones no es una, no es, se usa, pero no es una línea donde estemos trabajando, ¿sí? O en lo que tiene que ver con trabajo con computadoras o en computadores, ¿sí?, o en procesar la información, etcétera. Hay muchas cosas que no se está usando, ¿sí? Eh, ¿Y por qué muestro esto? Porque en este mismo artículo, ¿sí?, se anuncia lo siguiente, ¿sí? O habrán visto que está la siguiente tabla o el siguiente cuadro con las 40 ocupaciones, ¿sí?, donde la IA es aplicable, ¿sí? Hicieron esta métrica donde supuestamente, ¿sí?, se podría utilizar la inteligencia artificial. O actualmente la inteligencia artificial está siendo aplicada, ¿sí? Obviamente para traducir, ¿sí?, como intérpretes o traductores, ¿sí? Obviamente para personas que hacen telemarketing, ¿sí? Para operadores de teléfono, ¿sí? Ahí estamos. Y obviamente en una cuota no menor, ¿sí?, la usamos los que desarrollamos web, ¿sí? Estamos ahí en el top 40. No me fijé bien qué posición, pero ocupamos ese puesto, ¿sí?, con un poco más de 800 personas encuestadas, ¿sí? 800.000 personas encuestadas. Se llega a ese estudio, ¿sí? Perdón, 85.000. Acá sí, 85. Entonces, no es que la IA no nos sirva, ¿sí?
Pero hay que entender que todavía la inteligencia artificial está muy lejos, ¿sí?, de ser lo que esperamos que realmente sea la inteligencia artificial, ¿sí? Que esperamos que resuelva todos nuestros problemas, que esperamos que resuelva todo de manera automática y nosotros decirle, haz esto y que la inteligencia artificial procese sola, está muy lejos. También quiero compartirles un poco estas dos páginas, ¿sí? Hice este año, ¿sí? Esto es para una landing page de un laboratorio clínico que está ubicado en San Luis, ¿sí?, acá en Argentina, en la provincia de San Luis. El cual, con todas sus animaciones, con toda su estética y demás, es capaz la IA de crear esto, como lo evidenció también Dani, ¿sí?, en este escenario. Pero, ¿sí?, hubo acá, obviamente, que retocar muchas cosas y saber del código, ¿sí?, para poder editar realmente el resultado de lo que había salido, ¿sí?, de esta inteligencia, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que arriba marcar en qué sección estás marcando, ¿sí?, o en qué sección estás parado. Hubo que editar, obviamente, la información que está puesta o predispuesta, ¿sí? Hubo que cambiar algunos iconos, poner información correspondiente. Entonces, ¿se usó la IA? Sí. ¿La IA hizo todo este trabajo sola? No. ¿Sí? Hubo que hacer esa refactorización. Y hace poco, ¿sí?, queriendo un poco poner a prueba esta IA, hice también este proyecto sobre una tienda de suplementos nutritivos, ¿sí? Donde sí, mucho de la IA, ¿sí? Acá verán que, por ejemplo, todas las imágenes de todos los productos, ¿sí?, las tuve que editar, las tuve que hacer a mano, ¿sí? Ya que la propia IA no había generado esas imágenes con la información correspondiente. Al mismo tiempo, ¿sí?, hay cosas como estos cartelitos de uno va agregando y va quitando, ¿sí?, un poco esta información, ¿sí?, donde se va aumentando, donde se va haciendo tal cosa. Bueno, pues la IA me mostró, pero mostraba artículos no dinámicos, no los guardaba. Si yo recargo esta página, ¿sí?, pasa esto, ¿sí?, por ejemplo, donde, por ejemplo, se pierde, pero si vuelvo a entrar al carrito, efectivamente está o aparece, ¿sí? Esas son cosas que la IA sola todavía no puede resolver. Otra de las cosas que puede tocar, pero que la IA sola no resuelve, ¿sí?, es esto de vaciar el carrito. Yo acá le doy a confirmar, no vacía nada, y me veo obligado a vaciar el carrito manualmente. Pero, ¿sí?, estas son las cosas que un poco la IA no está logrando al momento actual de solucionar por vía propia. Esto es importante porque hay mucho de la IA que entendemos que es una caja negra, ¿no? Es esta idea de que, y yo que sé cómo funciona ChatGPT, y yo que sé cómo funciona Copilot, o cómo funciona Gemini, o cómo funciona esta IA, porque si bien todas tienen texto o interpretan el texto, cada una un poco lo hace a su manera y a su forma, ¿sí? Entonces, de los que le voy a conversar ahora o lo que voy a estar conversando en este momento es acerca un poco de cómo es que funciona esta inteligencia artificial, ¿sí? Y qué es este punto importante acerca de los LLM, ¿sí? Sumamente importante. Si en alguna parte de todo esto me estoy poniendo muy técnico o quieren dar sus comentarios o demás, vayan escribiéndolo en el chat, ¿sí?
yo voy igual preguntando de a poco. Si es que voy muy rápido, si es que hay algo que no se entienda muy bien. Porque bueno, por ahí todos los tecnicismos que vaya a utilizar en este momento, le suene un poco ruido, le haga un poco de ruido. Entonces, voy a ir un poco paso a paso. ¿Sí? Bien, lo primero que tenemos que definir, ya que vamos a estar hablando de los LLM, ¿sí? ¿Sí? O de estos modelos que generan texto o que generan contenido, ¿sí? Es un poco esa idea de que es un modelo de lenguaje, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es? ¿No? Porque, no sé si saben, pero la primera L viene de large, la segunda L, language, la tercera M y la M es de modelo, ¿sí? Modelo de lenguaje largo o grande, ¿sí? Eso es lo que consideramos que es la inteligencia artificial, ¿sí? Estos modelos, ¿sí? Como tal, se entrenan, ¿sí? Con muchísimos textos y aprenden a generar lenguaje, ¿sí? Aprenden cómo escribir textos, cómo responder a preguntas, eh, cómo hacen, cómo escribir código, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero importante, ¿sí? Estos LLM no interpretan el texto como nosotros podríamos comprender un libro o algo que leemos, ¿sí? Cuando al principio Dani definió que la inteligencia artificial genera patrones y probabilidad y demás, ¿sí? Es justamente, ¿sí? Esta unidad de cómputo, ¿sí? O este programa el que no tiene realmente una capacidad, ¿sí? Lectora, sino que aprende patrones o aprende a generar patrones, ¿sí? Y las probabilidades de que una palabra suele ir después de la otra, ¿sí? Es como si yo, luego de estar diciendo lo que estoy diciendo, quisiera adivinar lo que voy a querer decir, ¿sí? Entonces, un poco así es como funciona el cerebro o esa máquina de los LLM, ¿sí? Cuando nosotros escribimos, hazme una página web, ¿sí? En ese escenario, ¿sí? La IA no está entendiendo, ok, ¿qué es el verbo hacer? ¿Qué es el verbo página? ¿Qué es el sujeto web? ¿Qué es esto? ¿No? No está entendiendo o no razona, ¿sí? Como buscando en un diccionario justamente lo que tiene que ver con eso, ¿sí? Sino que arma lo que conocemos como una conexión de nodos, ¿sí? Que la misma dice, a ver, esto de hacer, está relacionado con una, etcétera, etcétera. Entonces, la IA no, etcétera, etcétera. Entonces, la IA no, o sea, cuando genera código o está generando texto, ¿sí? La IA cuando está haciendo eso, Ahí, ahí está. no, realmente no es como si estuviera pensando. ¿Sí? ¿Se me escuchó todo? Porque creo que hubo un corte otra vez, tuve un corte de la red. No sé si. Sí, ahí te había perdido, te había perdido. Ok. Sí, se había Eh, perdido la conexión por un momento ahí. Más o menos escuché, yo por ejemplo escuché hasta cuando estabas dando la conceptualización de, por ejemplo, escuché hasta cuando estabas dando la conceptualización de LLM, hasta ahí ya ese concepto cerrado habíamos llegado. Perfecto. Perfecto. Bueno, el siguiente, o sea, lo importante de esto es entender que ahora, ¿sí? Entender cómo es que se generan esos patrones y las probabilidades,
¿sí? ¿Qué técnicas o metodologías se utilizan, ¿sí? En esta área que por ahí muchos hayan escuchado y que por ahí muchos hayan mencionado por ahí, que es esto del machine learning, ¿sí? Que es esto del aprendizaje de la computadora o del cómputo, ¿sí? En el machine learning, ¿sí? El aprendizaje ocurre por medio de un entrenamiento, ¿sí? Especialmente por lo que conocemos, por otra área concretamente, que es el deep learning, ¿sí? El aprendizaje profundo, ¿sí? O el entrenamiento profundo, en el cual, por medio de técnicas como eh, los transformers, ¿sí? O eh, el ir separando o segmentando, ¿sí? Estas frases o estos textos, ¿sí? Donde, de nuevo, se toma texto de todos lados y de todas partes, ¿no? De todo lo que hay en internet, de todo lo que hay a lo largo de todo el mundo y libros y demás, ¿no? Se tomó como referencia ese texto, ¿sí? O esa información para entrenar lo que es el vocabulario de la inteligencia artificial, más no el razonamiento, ¿sí? Entendamos esto de que sí, la IA puede tener información, pero de ahí a que la IA entienda qué información y cómo mostrarla o cómo validar que esa información efectivamente es correcta, eso no lo tiene seguro. Por eso muchas veces se inventa cosas o desvaría en algunos puntos. ¿Sí? Eh, entonces, ahí estamos, ¿sí? La inteligencia artificial, de nuevo, que conocemos, es una herramienta poderosa para procesar y ayudarnos a procesar o generar lenguaje, texto, código, ¿sí? Pero entendamos que no tiene la capacidad de comprender o de reflexionar como lo hacemos nosotros, ¿sí? Como lo hacemos ya sea como programadores, con nuestra lógica, o como lo hacemos los seres humanos, cabe aclarar, ¿sí? Su inteligencia, o si se puede decir que es inteligencia, es matemática, ¿sí? Es estadística, ¿sí? Y para lo que usa esa matemática y esa estadística es para intentar predecir, ¿sí? Cómo combinar palabras que suenen coherentes en una oración. Mas no es necesariamente un dato que nos podamos fiar de ella. Por eso muchas veces el intentar generar una aplicación gigante desde cero, más allá de que escribamos un prompt súper complejo o la instrucción que nosotros le queramos dar, no siempre vamos a conseguir que sea eh, el objeto final o, o el producto final que queremos llegar. ¿Sí? Em, bueno, entonces quería aclarar un poco esto, ¿sí? Y bueno, tengo entendido que Dani, tenés un comentario que quisiera Sí. asomar con respecto a esto. Sí, cómo no, Edu. Claro que sí, claro que sí. De verdad que y gracias por toda esa exposición que nos acabas de señalar. Y allí yo lo que tengo es una pregunta a nuestra comunidad, a nuestra audiencia que nos acompaña, para que lo tengan por allí también pendiente, ¿sí? Es decir, ¿ustedes ya le han metido mano a alguna de estas herramientas? ¿Sí? Y sobre todo que nos cuenten aquí en el chat, que nos cuenten acerca de que, bueno, qué opinan sobre estas herramientas, lo cual es interesante, ¿sí? En ese sentido, ahí ustedes pueden ir haciendo sus preguntas y demás, no se preocupen, nosotros lo vamos a tener pendiente, va a llegar un momento en donde vamos a estar respondiendo tus inquietudes, ¿ok? A continuación, vamos a pasar entonces a otro tema que queremos compartir con ustedes. Obviamente también lo han escuchado seguramente hasta el cansancio y se refiere a esta parte que habla acerca de los riesgos y desafíos de la IA para nuestra comunidad del área de desarrollo, ¿verdad? De aplicaciones.
En este caso puntual, hay varios tópicos que regularmente ustedes van a estar verificando en ellos, ¿sí? En este caso, puntualmente, vamos a hablar inicialmente acerca de lo que se refiere los sesgos, ¿bien? Acuérdense que los sesgos vienen de la mano a eso que nosotros como individuo tenemos y que de alguna forma cuando estamos de alguna forma al frente de lo que sería nuestro comportamiento o lo que ha sido nuestra crianza en el tiempo, pues entonces tenemos ciertos sesgos. Por ejemplo, hay personas que no les gusta personas de color, por ejemplo, o no les gusta personas que de alguna forma tengan algún tipo de forma de vida. Y entonces simplemente ese es como un planteamiento que se tiene. Resulta ser que todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial aprende a través, por supuesto, de los datos. Y se supone, obviamente, que si estos datos que se usan para su entrenamiento están sesgados, pues por supuesto la respuesta que vamos a recibir de la inteligencia artificial, pues también van a estar sesgados, pues, en donde de pronto nos pueden dar recomendaciones que están equivocadas o simplemente puede traernos decisiones injustas que puede tomar en un momento dado y nosotros como programadores de alguna forma tenemos que estar muy atentos a poder entonces revisar y validar todos estos informes que nos pueden entregar en algún momento la inteligencia artificial. Y en base a ello, nosotros, por supuesto, estar muy pendientes de lo que ella nos devuelve. Digamos, en cuanto a estos riesgos y desafíos de la IA en nuestra comunidad, hay otro tópico también importante que se refiere a la privacidad. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con la inteligencia artificial a través de cualquiera de los modelos que nosotros podamos utilizar en un momento, pues resulta que nosotros vamos a estar, por ejemplo, enviando imágenes, vamos a estar, digamos, verificando toda una cantidad de información sobre un proyecto crítico de la empresa y obviamente nosotros no vamos a poder estar, digamos, dejando toda esa información del lado del servidor al cual pertenece esa modelo de inteligencia artificial que estamos nosotros utilizando en un momento dado. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que tiene que ver con, digamos, el resguardo, todo lo que tiene que ver con la protección de los datos y sobre todo la protección de los usuarios que van a estar manipulando o trabajando con estos datos. Regularmente, cuando se hacen ciertas contrataciones o convenimientos por parte de las empresas para el uso de lo que serían estos recursos de inteligencia artificial, pues entonces es allí donde de alguna manera se generan ciertos lineamientos o premisas para poder entonces considerar el uso de ese recurso, digamos, en la empresa, ¿no? Y por supuesto, lo ideal sería que todo lo que se le pueda preguntar o toda la interacción que se pueda sostener con la inteligencia artificial no quede en los servidores de esta empresa, sino que simplemente quede en nuestros propios servidores o simplemente se diluya o que no quede ninguna traza de esa información o esa comunicación, ¿ok? En este caso, ahí yo invito a Edu para que nos hable un poco también acerca de estos desafíos que tienen que ver con el tema de la ética, el tema de lo que vendría a ser el uso, por ejemplo, del hardware y la accesibilidad. Bien. Sí, sobre todo en estos tópicos, ¿sí? Que ahora acaba de mencionar aquí Dani, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Recién Dani mencionó el hecho de que hay que tener cuidado con lo que compartimos, ¿no? Lo que le estamos dando a la IA, ¿sí? Y una parte muy importante de esto es entender nosotros como personas, como seres humanos, ¿sí? Esa cuestión ética, ¿no? De si es correcto usar la IA para todo, ¿sí? De repente nos gusta entender que sí, esto lo hace más rápido o esto lo hace más sencillo. Y no siempre es así, ¿sí? O no siempre hay que entender, ¿sí? Que esto se haga de esta manera. Hay que entender que la IA es una herramienta que sí nos puede ayudar, pero es importante entender que hay responsabilidad, ¿sí? Hay que ser respetuoso con los valores humanos que uno tiene, ¿sí?
Por otra parte, ¿sí? Una cuestión muy, muy polémica y de las que sí, quizás hayan escuchado hablar es el hecho de, sobre todo, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? O la cuestión medioambiental que, que todas las IAs están causando, ¿no? Esto de el hardware, ¿no? Que obviamente las IAs tienen que tener para desarrollarse, para construir, ¿sí? Y que tienen mucha información, ¿sí? Todas esas CPUs o las GPUs, bueno, pues son un problema real que, aunque por ahí nosotros no somos conscientes, ¿sí? De eso, hay que ser consciente realmente de cómo ese impacto está llegando a preocuparse, ¿sí? O a preocuparnos. Y todo lo que están haciendo estas empresas que están por detrás, como Nvidia, Intel, ¿sí? Apple, ¿sí? Todos los que están haciendo esta sinergia del problema que representa. Y sobre todo, ¿sí? De cara más allá del ámbito empresarial, de cara a nosotros, ¿sí? Tenemos que entender una cosa, ¿sí? Y a esto también quiero hilarlo con el punto siguiente, que es la accesibilidad, ¿sí? El hecho de que quizás, ¿sí? Nosotros, ¿sí? No tenemos las mejores computadoras o el mejor hardware o el mejor software, ¿sí? O no tenemos el capital para poder pagar lo que esta herramienta nos requiere, ¿sí? Veo muchísimas personas que hubo en su momento el boom de las criptomonedas, ¿no? En su momento que hacían pila y pila de placas de video y compraban esto y compraban esto otro. Y veo que actualmente, ¿sí? Ya la cuestión de la accesibilidad sobre estas computadoras que pueden manejar una GPU o una CPU o qué procesador me armo o qué procesador me compro o lo que sea, pues no es algo accesible, ¿sí? De cierto modo. Por otro lado, el intentar aprender, ¿sí? Sobre estas cajas negras que hablábamos recién, ¿sí? Sobre el machine learning, ¿sí? Sobre cómo funcionan los LLM, cómo funcionan los modelos de generación de imágenes o de video, ¿sí? Toda esa información está en inglés, ¿sí? Y es una barrera que por ahí, quizás para nosotros hispanoparlantes, realmente es un impedimento muy genérico, ¿sí? O es un impedimento muy, muy desigual en este sentido, ¿sí? Porque los recursos o las herramientas que tenemos para entender o comprender cómo utilizar la inteligencia artificial, pues está limitado por esa barrera, ¿no? Por eso me gusta mucho divulgadores, incluso docentes como Dani, como yo, que nos tomamos este tiempo también para que ustedes comprendan, ¿sí? Sobre estos temas y sobre lo que va el mundo de la inteligencia artificial. Porque, de nuevo, hay mucho para hablar, hay mucha desinformación, ¿sí? Y hay mucha cuestión donde tenemos que pararnos un momento y decir, che, a ver, por un momento, esto que me entregó la IA, ¿sí? ¿Es un dato verdadero? ¿Lo tengo que usar como un pseudo Google? Ahí a tener en cuenta, ¿sí? ¿Merece la pena que esté usando tanto la IA que después, por ejemplo, te olvides de habilidades que son normales? Yo me acuerdo de una cosa que por ahí de lo primero que se olvida uno como programador o incluso como ser humano, ¿sí? Que lo ha vivido toda la vida, es el hecho de cómo escribir a mano, cómo escribir a mano alzada, ¿sí? Esta es una habilidad que efectivamente los que nos dedicamos 80% del día
a escribir correos, a mandar tantas cosas, ¿no? Son habilidades que, nada, nos cuesta de nuevo reubicar. No sé cuándo fue la última vez que hayan escrito, ya les digo, o sea, una carta a mano. ¿Sí? No sé en ese escenario, ¿sí? Si lo han vivido muchas veces en experiencias incluso laborales donde de repente no funciona la computadora, no funciona el mundo, ¿no? O perdemos toda esa capacidad donde estamos siendo muy dependientes de la tecnología y estamos siendo muy dependientes de esto, ¿sí? De la inteligencia artificial. Entonces, yo los invito, obviamente, a, a no perder también esas habilidades, ¿sí? Y a tener un poco este razonamiento, ya que lo piensen y compartan su pensamiento también sobre estos riesgos y sobre estos desafíos, ¿sí? Déjenlos en los comentarios qué piensan acerca de temas de la ética. No sé si vieron un caso en Argentina hace unos días, hace unos meses, que se dio que un abogado, ¿no? Perdón, un acusado quiso usar a la inteligencia de abogado y, y se inventó un artículo que no existe. Y claro, uno puede tener ese razonamiento o ese raciocinio, decir, bueno, a ver, mínimo valido o chequeo esta información que me está saliendo, ¿no? Porque ya sabemos que la IA, por más dato que entra o por más resultado que nos pueda ofrecer, ¿sí? La IA se inventa palabras o se inventa cosas. No es que tiene ese contexto de, che, esta es la constitución de la Argentina. Bueno, eh, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas en ese punto o en ese apartado. Genial, genial. Genial. Así tal cual, Edu, ahí yo aprovecho, si me lo permites, voy a sumar un poco también acerca de la ética, que lo he vivido en ciertos sitios donde me ha correspondido estar, ¿no? Fíjate que hoy día a la gran mayoría de los jóvenes, ahí quedo atento, a ver, se escucha, ahí me avisan, ahí creo que regresamos, me avisan hasta ver, ahí los compañeros que están en escucha, ahí acompañándonos, me avisan y se escuchó bien planteando o me lograron escuchar. Ahí quedo atento, ¿sí? ¿Tú me escuchas, Sí, Edu, allá? Sí, correcto. yo te escucho. Yo te escucho correcto. Ah, Pero, a ver. listo. Perfecto, perfecto. Ya Entonces, se escucha. Ya. a ver, se escucha, dicen por acá. Perfecto, buenísimo. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, lo que yo quería exponer ahí un poco sumado a lo que nos estuvo planteando con respecto a la ética es que a nivel de las universidades se le permite a los estudiantes hacer uso de la inteligencia artificial, pero siempre en las universidades, en los colegios, institutos, en las escuelas, debe existir normativas en cuanto al uso por parte de los estudiantes de la inteligencia artificial. ¿Ok? Para de alguna forma, cada vez que se le asigna algún tipo de actividad al estudiante, que de pronto el estudiante tenga un apartado de poder decir, tal situación yo lo construí con la inteligencia artificial y cuál otras partes no lo hice con la inteligencia artificial, ¿no? Eso es un comportamiento ético también. Y con respecto a lo que también señaló Edu, que tiene que ver con el tema del hardware, fíjense ustedes que precisamente el uso del hardware hace que se genere una brecha entre lo que vendría a ser las personas que tienen la posibilidad para poder adquirir ese tipo de dispositivos y las personas que no tienen el poder económico para lograrlo hacer. Fíjense que la gran mayoría de las computadoras de todos nosotros presentan una tecnología interna que se conoce con el nombre del CPU, que es la unidad central de procesamiento. Pero bien como Edu lo mencionó, pues entonces hay empresas que
por una optimización de respuesta por los equipos y eso está en las nubes y demás criterios de trabajo, entonces vienen utilizando los GPU. Pero resulta ser de que hay un nuevo producto que se está incorporando en las computadoras, bien, que son las más modernas, que ya no es un CPU ni tampoco es un GPU, sino que es un NPU. ¿Ok? Entonces, este recurso, de alguna manera, es como una unidad de procesamiento neuronal, el cual, imagínense que es como un chip incorporado directamente dentro del propio chip que vendría a ser el CPU. ¿Ok? Pero que él va a tener la responsabilidad de poder ejecutar todas estas acciones de inteligencia artificial mucho más rápido. En ese sentido, tal como lo indicó Edu, sería interesante que ustedes nos dejen acá en el canal de chat sus comentarios con relación a los riesgos o qué riesgos o desafíos le ven ustedes a la inteligencia artificial, ¿ok? En el mundo del desarrollo, ¿sí? O sea, o qué les preocupa en particular con respecto al uso de estas herramientas. En este sentido, voy entonces de inmediato a pasar a otro tópico que entra dentro de lo que sería lo que nosotros nos habíamos comprometido para abordar en esta temática del día de hoy y tiene que ver con el futuro de la inteligencia artificial y nuestras opiniones específicamente o bien puntuales. En este caso voy a comenzar yo dando mi opinión y es la siguiente. El futuro de los desarrolladores de software, digamos, con el avance de la inteligencia artificial, es un tema que se escucha por todas partes, pero lo que sí es cierto es que nosotros como desarrolladores, y tal como lo hemos evidenciado, lo expuesto por Edu y lo que yo también les he mostrado, la verdad es que no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, no al menos en el inmediato. ¿Ok? Como para señalarlo, ya que de alguna forma lo importante es que nosotros comprendamos que nosotros vamos a dejar sí de ser escritores de código para entonces convertirnos en el futuro, ¿verdad? En arquitectos de soluciones donde de alguna forma vamos a estar generando, digamos, gestiones de sistemas inteligentes y, por supuesto, solucionando problemas de alto nivel. Entonces, es interesante que tengamos eso en cuenta, ya que de alguna forma, ¿verdad? Digamos, la inteligencia artificial se está consolidando como una poderosa herramienta que de alguna forma automatizan las tareas, sobre todas estas tareas repetitivas y que son monótonas, por supuesto, ¿no? Librando al desarrollador para que se enfoque en trabajos más complejos y, por supuesto, más creativos. De hecho, existen ciertos, digamos, personas referentes en la inteligencia artificial que ellos exponen ciertos puntos muy particulares. Ahí, por ejemplo, tenemos a Jan LeCun, que es el vicepresidente y científico jefe de inteligencia artificial en Meta, en donde él siempre lo apuntala que el futuro de la inteligencia artificial está más hacia lo que sería la creatividad, la apertura y todo lo que tiene que ver con la amplitud en ese trabajo colaborativo. Si en dado caso vemos, por ejemplo, el planteamiento de Kai-Fu Lee, de alguna forma, que es una figura muy destacada en el sector de la tecnología y en la inteligencia artificial, bueno, él habla que a futuro la inteligencia artificial lo que va a tener es algo así como la transformación en ciertos puestos laborales, ya que de alguna forma digamos, la inteligencia artificial va a reemplazar, digamos, todos estos trabajos que son repetitivos, ¿ok? Y también motivado a que la inteligencia artificial va a poder, por ejemplo, ejecutar revisiones de código, trabajos de pruebas, digamos, o revisiones de pruebas, estas pruebas unitarias, ¿ok? Y, por supuesto, otras tareas mecánicas. Entonces va a haber como un poco más de espacio de tiempo para que nosotros los desarrolladores nos concentremos en digamos, en el aprendizaje de nuevas tecnologías, ¿ok? Y, por ejemplo, hay, digamos, otros representantes de inteligencia artificial, como por ejemplo de Andrew MG, que de alguna forma él habla de la aceleración que va a permitir y por supuesto una productividad en cuanto y un mayor aprendizaje
o aprendizaje mucho más rápido por parte de los desarrolladores en base a distintas tecnologías que tanto se vienen usando como evidentemente pues van a seguir surgiendo, ¿ok? Y por supuesto, la intencionalidad de todo ello es que tengamos eso siempre nosotros muy presente, ya que la inteligencia artificial, pues, es algo que está allí junto a nosotros de hace ya un tiempo, ¿ok? De hecho, nosotros quizás pensamos que la inteligencia artificial nació en el año 2018, 19 y 20, sobre todo con el surgimiento de OpenAI, cuando se libera su ChatGPT, y resulta ser de que desde 1946, pues, existe todo este planteamiento de la inteligencia artificial que en el tiempo ha venido, por supuesto, perfeccionándose. ¿Ok? En ese sentido, ahí yo aprovecho y le cito entonces a Edu para escuchar un poco acerca de ese planteamiento que él tiene con respecto al futuro de la inteligencia artificial y nosotros, obviamente, como desarrolladores. Bien. Yo creo que ya he dado también un poco a lo largo de nuestra charla de hoy, un poco la perspectiva eh, de lo que es mi opinión sobre la IA. Pero es un poco la opinión sobre la IA actual, ¿no? Es esta idea de que obviamente la IA o los desarrolladores o incluso cualquier persona no debería usar la IA como algo diciendo se va a reemplazar o voy a ser reemplazada por esta herramienta, sino que vamos a hacer que esta herramienta me ayude a trabajar, ¿sí?, de una mejor manera. Eh, y de cara al futuro, algo por lo que apuesto mucho es a una tecnología que muchos están empezando a vislumbrar o a ver, que es esto de los MCP o los Model Context Protocol, ¿sí? Que son herramientas que pueden ayudar, ¿sí?, que podemos programar por un lado nosotros, pero que pueden ayudar a la inteligencia artificial a aumentar sus capacidades, ¿sí? Son herramientas que nosotros podemos conectar a estas inteligencias artificiales, ¿sí?, para, por ejemplo, entienda o interprete cuál es nuestra manera de escribir código, ¿sí?, cuál es la arquitectura que debería tener nuestro proyecto, ¿sí?, de dónde quiero que saque información, ¿sí?, porque por ahí muchos, como ya vimos, son capaces de interpretar información, pero quisiera yo decirle, bueno, puedes usar esta información, pero usarla de esta manera o de esta forma, ¿sí? En ese sentido. Y un poco utópico, pero también un poco esperanzador. Yo realmente espero que la IA pueda ser esa herramienta que potencia a los programadores más allá de ser una herramienta de moda, ¿no? Como fue en su momento. Porque como lo dice Dani, la IA no es nueva. La IA ya se viene usando. Antes se usaba, sobre todo, los primeros contactos que uno tiene con la IA, ¿no? Es en videojuegos también. Se usa mucho en ese campo el hecho de decir em, que, ¿no?, cómo me ataca el enemigo o cómo funcionan esos bots, ¿sí? Yo me acuerdo ya de las épocas de videojuegos que ya había personajes que eran justamente los que llamamos NPCs, ¿sí? Son personajes que están en el juego y efectivamente se trata de que contribuyan, ¿no?, a la IA. Entonces, y tienen internamente esta mecánica interna de, bueno, a ver, dependiendo lo que me dice el usuario o lo que dice el jugador, tenía tal cosa, o reacciono de tal manera, ¿sí? Ya en esos momentos la IA existía. Cualquier juego que se dignen
a mencionar de la época de los 2000, de los 90 en adelante, ya traía ese concepto. Entonces, me gusta pensar de nuevo en la IA como un colega, ¿sí? Como un amigo, pero no como un reemplazo de ese amigo que existe realmente. ¿Sí? Esa es un poco la visión que quiero dar. Así que bueno, nada. Esa es un poco la opinión. Muy bien. Muy bien, Edu, de verdad que sí, muchas gracias en ese sentido. Yo creo que en verdad hemos conversado bastante y sería interesante un poco revisar, ¿no? Todas estas observaciones y anotaciones que nos han dispuesto nuestra comunidad en el canal de chat y allí poder entonces dar respuesta a esos planteamientos que ellos tienen allí y en base a eso pues vamos a comenzar a revisarlo porque ellos, por supuesto, representan, ¿no?, la parte fundamental de ello. Entonces, bueno, ahí podemos ir tanteando a ver si logramos ubicar algunas preguntas. Por acá yo encuentro una de Víctor que dice, principalmente es razonable tenerle un miedo a nivel de desarrollo, es decir, actualmente hay muchas IA que se utilizan actualmente por medio de prompts para generar flujos de códigos complejos. Eh, ok, Sí. ahí es más o menos lo que plantea Víctor. Em, no es razonable tenerle miedo, ¿sí? En ese sentido. Es como. A ver, hay miedos irracionales, obviamente. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad o el miedo a estar solo. Eso ya es un miedo irrazonable porque vivimos en una sociedad y sería esa categoría. Pero no sería tenerle miedo a la inteligencia artificial, ¿sí? Como postulamos, la inteligencia artificial tiene que ser y tiene que todavía crecer, ¿sí? Lo suficiente como para que realmente se convierta, ¿sí?, en lo que esperamos que sea, ¿sí?, la inteligencia artificial. Es esta IA que, de nuevo, nos acompaña o nos sirve para utilizarla de cierta manera y que genere su entorno. Así es, así es. Además, allí yo aprovecho también de sumar, en función de la respuesta que acaba de dar Edu, es que es importantísimo que comprendamos que cuando vamos a construir un sistema o alguna aplicación, hay una diversidad de elementos que están alrededor de la creación de ese producto. Por ejemplo, estamos hablando de la lógica de negocio, todo lo que tiene que ver con los motores de base de datos que van a ser utilizados, digamos, el patrón de diseño arquitectónico que estamos decidiendo utilizar, la relación de validaciones, todo lo que involucra el hecho de esta aplicación se va a relacionar con cuáles otras, ¿sí? Y todo esa diversidad de recursos, la inteligencia artificial a través de un prompt no nos los va a lograr hacer de inmediato, pero sí es importante que tengamos en cuenta que nosotros podamos apalancarnos sí de la inteligencia artificial para preguntarles que nos genere en base a algún planteamiento de alguna aplicación que queremos desarrollar, por ejemplo, digamos, que nos indique cuál sería la mejor estructura, cuáles serían el mejor motor de base de datos para ser utilizado en base a la cantidad de, digamos, de, de datos que nosotros vamos a estar consumiendo, ¿sí? Entonces, de alguna forma, ahí nos ayuda la inteligencia artificial y sobre todo mantener esa sinergia comunicacional con ella. Recuerden que aparte de los distintos modelos de inteligencia artificial que existen hoy día, que son un montonazo, pues también tenemos recursos que son extensiones que están directamente en nuestros propios, digamos, IDEs. ¿Ok? Así que lo ideal allí es verificar en base al contexto que estamos nosotros desarrollando, creando, verificar un poco qué es lo que nos está proponiendo la inteligencia artificial a razón de ese desarrollo. Así que gracias ahí a Víctor por su pregunta. Por acá un poco más abajo, vamos a ver si encontramos alguna otra pregunta. Vamos a ver por acá.
Bueno, Al final ahí Luis dice Víctor nuevamente, dijo, nos dice Gemini. ¿A, ¿A dónde? Ajá, sí, 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 le preocupa aquí, ajá, que nos controlen las máquinas, le preocupa eso. Y bueno, justamente ok. es una cuestión ética, ¿no? Es la cuestión que hablamos hace unos momentos sobre la ética o el uso que nosotros le estamos dando a la IA, ¿sí? Mm, Es importante que, de nuevo, la IA no se tome como un reemplazo, ¿sí? O no nos tome como reemplazo. Y en ser conscientes de para qué voy a usar la IA, ¿sí? Efectivamente necesito que la IA resuelva este problema o que genere tal cosa. Eso es una cuestión ética, ¿sí? Del uso que tenemos que darle a la IA, ¿sí? Eh, Víctor, si mal no dijo, en el comentario que estabas creo que por leer, dijo que utilizaba Gemini sí, eh, ujú, porque le ayuda mucho en el apartado de configuración de equipos, ¿sí? sí, Eh, en ese sentido, eh, es importante entender sobre cómo lo estamos utilizando, ¿sí? Si lo estamos utilizando para que resuelva los problemas o lo estamos utilizando para capacitarnos, ¿sí? O aprender de cómo deberíamos solucionar X problema. Porque no debería ser una, de nuevo, la IA no debería ser una salida fácil, ¿sí? Y así todo nos dé una respuesta fácil, hay que investigarla, hay que validar esa información y esos datos que nos ofrece, porque sabemos que la inteligencia artificial adivina, ¿sí? O predice, son probabilidades, son patrones, ¿sí? Son matemáticas que andan por ahí, no razona. Aunque pensamos que razona, no razona, ¿sí? Entonces, así es. hay que ser conscientes un poco también de eso. Así es, tal cual, Edu. Y aprovecho la oportunidad, si me lo permites, Edu, de señalar un poco a la pregunta o a la inquietud que había generado Luis, en donde dice que me preocupa que nos controlen las máquinas. Es importante tener en cuenta que hoy día nosotros nos encontramos en lo que se conoce con el nombre de la inteligencia artificial estrecha. ¿Ok? Pero, digamos, esta inteligencia artificial lo que nos permite hasta el momento es lo que ya nosotros sabemos, es decir, nos genera texto, nos genera código en base a algún lenguaje natural que nosotros nos comuniquemos con ella, podemos obviamente interactuar con ella, nos va a producir imágenes, nos produce videos cortos, videos largos, eso es lo que nos produce, ¿sí? Pero la verdad es que como bien dice Edu, la inteligencia artificial, tal cual como la tenemos ahorita, perdón, no razona. ¿Ok? Ahora, cuando la inteligencia artificial se conduzca a lo que va a ser la inteligencia artificial general, entonces allí sí es donde vamos a tener un volumen mayor de información, un volumen mayor de datos y por supuesto se supone que la inteligencia artificial va a ir incorporando una cantidad de elementos, pero siempre va a necesitar de un humano para que pueda controlar lo que nosotros queremos que haga. ¿Ok? Ese es un poco ahí en ese planteamiento. Muy bien. Muy bien. Hay inquietudes. Hay inquietudes que también pueden existir por parte de ustedes, como puede ser cuál sería el lenguaje de programación que nosotros pudiésemos utilizar, digamos, a futuro para todo lo que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. Pues en ese sentido les digo que hay muchos lenguajes, pero entre esos uno que está, digamos, marcando la pauta es precisamente Python. ¿Ok? Ya que por su ecosistema maduro en cuanto a todo lo que es la parte del TensorFlow y todo lo que es Python Through, y por supuesto mantiene una comunidad activa que seguirá siendo, digamos, como el lenguaje de programación bastante relevante. Sin embargo, recuerden que nosotros le vamos a dejar también ahí el enlace para que ustedes puedan de alguna forma descargar esa información y verla, digamos, en directo. Bien, ahí ya para ir finalizando, les quiero dejar entonces mi planteamiento puntual
con respecto a lo que sería la IA no es, digamos, una visión de futuro, la verdad es que es una realidad presente y como desarrolladores tenemos el rol protagónico de formar parte en la construcción de ella, ¿ok? En este caso, les invitamos a que continúen explorando, que continúen, por supuesto, experimentando, digamos, con la inteligencia artificial, pero manteniendo siempre una mentalidad muy crítica en función de lo que están ustedes creando, ¿sí? O sea, la verdad es que, como bien dijo Edu, digamos, tienen que tener muy pendiente estos datos que les puede estar informando la inteligencia artificial y ustedes tienen que analizar, interpretar y analizar lo que ella le está devolviendo. En este caso, Edu, ahí tu reflexión final. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y nada, lo que quiero invitar a todos es que a que sigan investigando, a que sigan compartiendo, ¿sí? Sus experiencias, sus eh, Dani. Sí, ahí se te Ah, había quedado como cortado un ratito. listo. Decía, Ajá. nada, totalmente de acuerdo con tu razonamiento, tu conclusión final. ¿Sí? Es sumamente importante que todos sigan investigando, que todos sigan creando y programando, ¿sí? Investigando, aprendiendo, ¿sí? Y que compartan todas esas experiencias, ¿sí? Con la comunidad, ya sea en Instagram, en LinkedIn, en X, Twitter, eh, en todo, ¿sí? La unión, de nuevo, hace a la fuerza en este viaje, ¿sí? De comprender y de mejorar lo que es la IA, ¿sí? Y sobre todo, importante que, de nuevo, mejoremos, ¿sí? Y demos soluciones a problemas, ¿sí? Más allá del código que generemos, ¿sí? Aprendamos que como desarrolladores nuestro objetivo es solucionar el problema, no ya sea con o sin la IA, ¿sí? Así que bueno, nada, Dani, quiero dar gracias Perfecto, por la invitación y perfecto. por este espacio, ¿sí? Un agrado conocer a esta comunidad y ser parte de ella. Y, y bueno, para aquellos que quizás no lo sepan, en la descripción también está mi canal de YouTube, donde yo también he hecho algunos directos acerca de programación web, lo que tiene que ver con el desarrollo del frontend. Eh, Soy full stack, pero dedico a toda esa área. Eh, y bueno, los invito también a pasarse por ahí a ver ese contenido. Eh, Genial, genial. Así es. Muchas gracias, de verdad que sí, Edu, por supuesto que sí. De igual, mi agradecimiento también a tu comunidad. Por supuesto que súper, súper agradecido por tu participación, por todos tus valiosos comentarios y todo lo que nos acabas de transmitir en este directo. Así que bueno, nos encantó mucho compartir junto a ti, sobre todo todas estas vivencias y sobre todo la perspectiva, ¿no?, que tienes con respecto al tema de la inteligencia artificial. En este caso, también, por supuesto, mi agradecimiento a todos y cada uno de nuestras comunidades que nos acompañaron y que, por supuesto, van a estar verificando también este contenido de forma asíncrona. Así que nuestro agradecimiento a todos ustedes. Ahí también, como Edu lo señaló, les invito para que lo puedan seguir también allí en su canal de YouTube. Y, por supuesto, los que no han tenido la oportunidad de sumarse a mi canal, pues, por supuesto, están cordialmente invitados
invitados. Todos los comentarios que ustedes quieran digamos, dejarnos dentro de las plataformas, estamos a la orden siempre para responderle. También pueden darle el compartir o el me gusta para que esta información le pueda llegar a muchas más personas. Así que en verdad, nuestro agradecimiento a todos ustedes, mi agradecimiento a ti, Edu, por todo tu apoyo y colaboración. Y bueno, en verdad, buenas noches y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Así que muchas gracias a todos y hasta la Hasta próxima. la próxima, gente, y no se olviden de dejarle también el seguir